La Copa de la Reina no representa solo una oportunidad ilusionante para este Casademón Zaragoza, sino algo más profundo, un examen de identidad. Ya no se trata únicamente de competir o de volver a pelear por un título, sino de confirmar qué clase de equipo quiere ser y si está preparado para sostener ese nivel de exigencia. Durante mucho tiempo el Casademón femenino fue visto como un proyecto admirable en crecimiento. Generaba simpatía por su ambición, su evolución constante, su conexión con la afición y esa sensación de estar ampliando cada temporada los límites del club. Era un equipo fácil de querer, porque avanzaba desde la ilusión y la sorpresa. Pero llegó el momento en el deporte en el que crecer bien ya no basta, y ese momento parece haber llegado ahora. El Casademón ya no está en ese punto en el que emociona simplemente por competir o por caer con dignidad. Ha crecido demasiado para refugiarse en la épica del esfuerzo. Ahora debe asumir una realidad más exigente. Ya no se le mide por intentarlo, sino por ganar. Ya no inspira ternura competitiva, sino respeto. Y el respeto en el deporte trae consigo una obligación silenciosa. Y eso es lo que hace tan interesante esta copa. Más allá del cuadro, del rival o de los cruces, lo importante es ver cómo responde un equipo cuando deja de sentirse revelación y empieza a convivir con la etiqueta de favorito. Porque ser favorito pesa, en la mente, en las piernas, en la forma de afrontar cada partido. No todos los equipos saben manejar esa presión sin que les cambie el pulso. Sin embargo, esa incomodidad también es una gran noticia. Significa que Zaragoza ha subido un escalón. Ya no está llamando a la puerta de los grandes, ya está sentado entre ellos. Y ahora no se trata de agradecer estar ahí, sino de competir de verdad por el trofeo. Lo más emocionante de este momento no es solo el nivel del equipo, ni la buena temporada, ni la profundidad de la plantilla. Es que también ha cambiado el lenguaje con el que se habla de ellas. Antes se hablaba de crecimiento, ahora de responsabilidad. Antes se celebraba llegar, ahora se les exige mantenerse. Antes se miraba hacia arriba con ambición, ahora se mira alrededor sabiendo que pocas están por encima. Eso también da miedo, porque exigir a un equipo querido puede parecer una dureza injusta, pero en realidad exigir es una forma de respeto. Y este Casademón hay que mirarlo ya así, como un equipo al que no solo se le puede pedir una gran copa, sino al que se le debe pedir. Luego, claro, puede pasar cualquier cosa. En la copa es imprevisible, un mal momento, una mala tarde o una jugada pueden echar abajo meses de trabajo. Pero precisamente por eso esta competición pone a prueba el verdadero carácter de los equipos. La gran cuestión es que si Zaragoza sabrá sostenerse en esa altura, soportar la presión y mostrar no solo el talento, sino también dureza emocional, porque las copas no se ganan solo jugando bien, se ganan con convicción, calma, carácter y capacidad para imponerse incluso cuando el partido se vuelve incómodo.